Un joven mexicano católico me pregunta sobre qué cosa sucede, se muestra él desconcertado y me pregunta si es aceptable dentro de la iglesia que los sacerdotes abandonen su vida sacerdotal, que abandonen, que dejen de servir a la iglesia, que abandonen su vocación, que abandonen su ordenación, que es un sacramento eterno, ¿no? Sacerdos in eternum, sacerdote para siempre, para toda la existencia, o sea, incluso después de la vida. El sacerdote sigue siendo sacerdote, vaya al infierno, vaya al cielo, ¿no? Va a seguir siendo sacerdote. Y especialmente en un caso que él ha visto en redes, mencionados de un sacerdote inglés, estoy familiarizado con su historia, que dejó el sacerdocio para convertirse en una persona transgénero, ¿no? Entonces ahora es, entre comillas, una mujer, o sea, una persona que ha tomado hormonas y que justamente por el hecho de que fue alguna vez sacerdote y porque por una cuestión afectiva, digamos, de haber sido sacerdote católico, conserva los ornamentos, ¿no? Entonces, en el reportaje que le hicieron en Inglaterra, que después retomaron varios medios, se lo ve a este sacerdote con una pinta, digamos, de hombre, porque es hombre, ¿no? Pero solo con el pelo largo y pintado ahora, ¿no? Que está tomando hormonas, digamos, para no tener pilosidad facial y para tratar de generar una forma física que sea un poquito más, más femenina, ¿no? menos masculina. Y entonces es gran noticia para los medios que este extranjero sea un sacerdote, pero mira, hermano, respecto de tu pregunta de qué cosa dice la iglesia, qué cosa se puede hacer acá pastoralmente, es decir, de lo que evidencias como un desconcierto es que Jesús es él mismo, quiso rodearse de una comunidad que contaba con personas que lo terminarían abandonando. Uno de una manera definitiva en el corazón, como Judas, y otro por una debilidad temporal. Entonces, las personas que le dan la espalda a su propia vocación, sea cual sea, ¿no? Son personas que forman parte de la realidad de la iglesia. Entonces, para eso la iglesia tiene procesos, ¿no? El caso de este sacerdote transexual que ha aparecido en varios medios, ¿no? Su foto anterior vestido cuando era hombre, o sea, digamos, sigue siendo varón, ¿no? Pero, o sea, cuando vestía de hombre y de sacerdote con el traje talar, con el traje sacerdotal, y luego de mujer, es una cuestión impresionante, chocante, que le encanta, digamos, al lobby LGBT como presentar como una especie de victoria, ¿no? Y efectivamente este grupo de presión gay que se llama católica, ¿no? De New Ways Ministry, que ha sido declarado por los obispos norteamericanos como una organización no católica, por más que ellos se declaren tales, dicen que es una vergüenza y una pena que este sacerdote no pueda seguir siendo sacerdote después de un cambio sexual, ¿no? Entonces, en primer lugar, la iglesia no acepta que esta persona pertenece ahora a otro sexo, ¿no? Que se ha vuelto mujer, no. Una mujer es un hombre que viste como mujer, que se trata hormonalmente como mujer, y simplemente termina viviendo así como está viviendo, ¿no? Ahora diciendo que está feliz pero por lo menos tiene la honestidad de no reclamar que sigue siendo sacerdote. Dice, no, ya dejé esa vida, ya dejé el catolicismo, yo creo que Dios está contento con cómo estoy, pero entiendo cuál es la posición de la Iglesia Católica, entonces yo ya he dejado el sacerdocio, y por lo menos tiene la honestidad de haber dejado el sacerdocio. Entonces, en el caso de esta persona, que el transexual, de este ex sacerdote transexual, mira, la iglesia enseña que un sacerdote es sacerdote para toda la vida, ¿no? Tiene, sin embargo, procesos canónicos, o sea, legales, para que un sacerdote sea
suspendido del estado clerical. Y obviamente desde el momento en que este señor dice ser mujer y tomar todas las medidas químicas y todas las medidas quirúrgicas para parecer una mujer, obviamente es una persona que va a perder la habilidad para ejercer el sacerdocio, ¿no? Pero cuando llegue el momento del juicio, va a ser juzgado como sacerdote, porque fue creado sacerdote para siempre, ¿no? Y entonces a ese juicio nosotros no nos podemos anticipar, porque nadie puede anticiparse, ni a la justicia ni a la misericordia de Dios. Son abismos inexorables, ¿no? Y cómo se combina la justicia con la caridad, con la justicia con la misericordia, es algo que está fuera del alcance de la mente humana. O sea, podemos llegar a entender el papel de la justicia explicado por el gran Santo Tomás de Aquino, el papel de la misericordia, pero siempre cómo interactúan en Dios son un misterio, ¿no? Entonces, nosotros lo único que podemos decir es que la Iglesia no desea que nadie traicione la vocación a la cual ha sido llamado por Dios, ¿no? Y yo sé que algunas personas dirán, Alejandro, pero hay gente que se puede haber equivocado, ¿no? Gente que tomó la decisión equivocada por razones de presión, etcétera. Por supuesto. Y por eso es que existen medios también al interior de la Iglesia para definir ese proceso, ¿no? Para definir si es que fue bajo presión. Muchas de las dispensas del estado sacerdotal se le dan a personas que explican, argumentan satisfactoriamente cómo la vocación al sacerdocio no fue su vocación, cómo fueron tal vez obligados, presionados por su entorno, por su familia, por personas que tenían influencia espiritual sobre ellos, etcétera, ¿no? Y eso se contempla en el caso de los varones y de las mujeres, incluso de las que han hecho su profesión perpetua. Lo único que es perpetuo es lo que viene después de la muerte, ¿no? Yo he celebrado 30 años de profesión perpetua y sigo rezando y pidiendo oraciones por el don de la fidelidad, porque es un don de Dios, es una gracia, ¿no? Y todas las personas que se encuentran viviendo su propia vocación en medio de numerosas dificultades, incluso acá estoy hablando de personas casadas, ¿no? Y son personas que tenemos que rezar por el don de la fidelidad, punto, ¿no? O sea, reconocemos la debilidad humana, la Iglesia reconoce que ocurre, ¿no? Y reconoce que ocurre en todos los ámbitos, y por eso crea también caminos canónicos para que exista alguna forma de solución. Pero al final, hermanos, Dios es el que nos va a juzgar, ¿no? En Italia, la primera persona transexual en la historia italiana, que fue un noble del sur de Italia, de una familia muy noble, y que influyó sobre el cinematógrafo Federico Fellini, que hizo la Dolce Vita, ¿no? la dulce vida. Fue a Casablanca, en el norte de África, que era el único lugar que al final a mediados de la década de los 60 ofrecía las primeras cirugías plásticas para, digamos, moverse de hombre a mujer, ¿no? No tenían todavía la técnica para el inverso, es decir, para volver mujeres que querían ser o aparecer como hombres, ¿no? Y esta primera transexual termina su vida en los 80s anunciando que quiere retirarse a un monasterio, pero que lamentablemente no le dejan entrar a un monasterio de monjas porque no es mujer, ¿no? Y por caridad, una congregación femenina, porque ya, digamos, había cambiado de sexo hace muchos años, digamos, en la década de los 60 tenía más de 20 años de haber cambiado de sexo y de apariencia femenina y de haber sido, digamos, cualquier idea de que nosotros podemos evadir
el juicio con una reencarnación, que es una idea sumamente cómoda, ¿no? En esta vida no me porto tan bien porque después voy a tener otra y otra y otra oportunidad para ser mejor hasta irme perfeccionando y finalmente llegar pues al nirvana. Eso no va a pasar, no es así. Muy cómodo pensar así, para decir, bueno, en esta vida me la gozo, pues hago todas las cosas, entre comillas, malas, y después ya en mi próxima reencarnación pues seré mejor, ¿no? Iré evolucionando. Entonces, la vida no es así. Después de la muerte viene el juicio, y todos vamos a dar cuenta. Entonces, la Iglesia, además de las medidas normativas, ¿no? Por ejemplo, que un divorciado que está en una nueva unión no puede comulgar, ¿no? Que un sacerdote que ha perdido su estado clerical no puede realizar funciones sacerdotales. Además de esas medidas, se encomienda siempre y encomienda a todas las personas a la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo importante, que saber que tenemos que aspirar a ser fieles a nuestra propia vocación, porque cualquier alternativa a nuestra vocación va a ser mucho más difícil de vivir, mucho más difícil. Va a dejarnos un vacío enorme, va a ser una lucha peor. El que cree que huyendo de su propia vocación va a tener una vida más cómoda, ese es un engaño del demonio, un engaño habitual. Por más duro que parezca, el único camino noble para nosotros es el de nuestra fidelidad vocacional. Y en la medida en que seamos fieles a nuestra vocación, vamos a ser capaces de responder y seguir adelante. Que tengas un buen día.